Bienvenidos a la clase del programa de tuberculosis en el contexto de servicios de atención de urgencia SAPU SAR-Sur. La situación de la tuberculosis en las Américas. Para dar un contexto general, esta información está extraída de la página de la Organización Panamericana de la Salud con los datos del último informe del año 2024, que es el que recolecta y entrega finalmente la Organización Mundial de la Salud. Podemos observar dentro de lo que es las personas con tuberculosis nueva y recaída, lamentablemente el aumento de la tendencia año a año en la cantidad de casos y la brecha que existe entre los casos estimados para la enfermedad y los casos realmente notificados en el caso de esta patología. Esta baja que podemos observar en esta zona corresponde principalmente al impacto que tuvo la pandemia durante estos años, estamos hablando de 2020, 21, 22, y una vez que ya se vuelve a las acciones habituales de los equipos de salud, comienza nuevamente la cantidad de casos notificados habitual y retoma la tendencia que traía anteriormente. Dentro de las personas con tuberculosis con fármaco resistencia, o sea, resistente a los fármacos antituberculosos de primera línea de tratamiento, tenemos un estimado de 14.500 casos para la región de las Américas y un notificado de 5.851 casos. Lamentablemente, como ustedes pueden observar dentro de lo que es la tendencia, comienza o básicamente va hacia el alza, lamentablemente. Año a año han ido aumentando la cantidad de casos con multidrogoresistencia y desde el año 2020 se comenzaron a registrar las notificaciones de los pre-XDR o XDR, que son aquellos pacientes extensamente resistentes no solamente a tratamiento de primera línea, sino que también a aquellos de segunda línea y tercera a veces. Número de estimado de personas fallecidas. Si bien durante los años 2015 al año 2019-2020 las tasas de mortalidad se mantuvieron relativamente estables, vemos lamentablemente el impacto también que tuvo la pandemia durante este periodo, donde la mortalidad por tuberculosis aumentó notablemente. En relación a la cantidad de personas con tuberculosis y VIH o coinfección TB-VIH, las tasas también presentan un aumento sostenido durante este último tiempo, con una cantidad de notificación de 23.637 casos. A modo de resumen, en el año 2023 se notificaron 342.000 casos nuevos y 35.000 muertes por tuberculosis. La incidencia aumentó un 20% entre el año 2015 y el año 2023 y las muertes un 44%, lo que se condice en relación a la diapositiva anterior, en donde vemos lamentablemente que las tendencias en cuanto a la incidencia van en ascenso. 260.295 casos nuevos con una cobertura de tratamiento solamente de un 78% y un incremento del 2% comparado con el año 2022, un 76%. Para poder lograr efectivamente disminuir la endemia deberíamos lograr tener una cobertura de tratamiento por lo menos del 90%. 222.039 personas con tuberculosis conocían su estado VIH, un 83%, valor similar al año anterior. 5.469 personas iniciaron tratamiento para la tuberculosis fármaco resistente. ¿Qué es la tuberculosis? ¿Qué es lo que la genera? La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones. Es tratable y por lo tanto se puede evitar la muerte. Es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Se transmite de persona a persona a través del aire. Transmisión por vía aérea. Los síntomas generalmente son tos, esputo, a veces con sangre, hemoptisis, dolor torácico, debilidad, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna.
En personas sanas, la infección suele ser asintomática, dado que su sistema inmunitario actúa formando una barrera alrededor de la bacteria o de la micobacteria. Tratamiento de precaución. Puede tratarse con antibióticos por lo menos durante 6 meses y es muy importante que los pacientes con tuberculosis conozcan su estado de VIH, ya que lamentablemente ambas patologías en concomitancia generan mayor morbimortalidad de los pacientes afectados. ¿Qué es el PROCED o Programa de Control y Eliminación de la Tuberculosis? Es el programa de salud pública con una lógica poblacional de alcance nacional, descentralizado, cuyas normas y operaciones técnicas se deben cumplir en todos los niveles de atención de salud, desde la atención primaria, secundaria, terciaria, desde una posta de salud rural, servicio de salud de urgencia rural, hasta el hospital de más alta complejidad en el sistema público y también privado. La meta de la eliminación para poder alcanzar el estándar de eliminación debería ser tener una incidencia de 0,1 casos de tuberculosis pulmonar confirmado por cada 100.000 habitantes. Les presento acá la norma técnica para el control y la eliminación de la tuberculosis vigente al año 2022. La pueden encontrar fácilmente googleando en internet. Toda la población es beneficiaria independiente de su ubicación territorial, nacionalidad, condición socioeconómica, situación previsional y migratoria. Todas las acciones del programa de tuberculosis son gratuitas, sin exigencia de pago o copago para los beneficiarios del programa. O sea, es de una mirada universal. En el contexto de servicios de salud de urgencia, SAPU, SAR o SUR, nos interesan 4 grandes aspectos de desarrollo del programa en estos dispositivos. La búsqueda activa de casos de tuberculosis de aquellas personas que consultan, la administración de tratamiento en situaciones especiales y la derivación oportuna a la atención primaria para dar continuidad de la atención y del cuidado, y la prevención de infecciones asociadas a atención de salud al realizar atenciones a estos pacientes. Existen grupos vulnerables para enfermar en tuberculosis, los cuales están bastante identificados en nuestro país y principalmente son los contactos de casos con tuberculosis, adultos mayores, personas provenientes de países de alta incidencia, pacientes viviendo con VIH, personas con diabetes mellitus, las personas con dependencia al alcohol o drogas, las personas en situación de calle, personas privadas de libertad, pueblos indígenas, trabajadores y trabajadoras expuestos al sílice o con silicosis, o personas que se dedican básicamente a la minería, el personal de salud y los pacientes con otras inmunodepresiones, y a estos grupos vulnerables también se van a agregar algunas poblaciones cerradas, como por ejemplo las hospederías, hogares de personas mayores, establecimientos psiquiátricos, grupos de personas que presentan marginalidad socioeconómica y en los territorios específicos con una alta incidencia de tuberculosis, como por ejemplo tener tasas sobre 50 casos de tuberculosis pulmonar o tuberculosis por cada 100.000 habitantes. La búsqueda activa es la clave para poder encontrar los casos de tuberculosis en nuestra comunidad y en nuestro territorio. Para ello, este equipo del programa de tuberculosis del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota desarrolló un pequeño instrumento en base a la normativa vigente que nos permite identificar a aquellas personas que son susceptibles de tomar una muestra sospechando que puedan ser casos presuntivos eventual de tuberculosis. Es lo que llamamos el famoso mini-TB CPT versión 3.0, que es la que estamos utilizando actualmente. Lo primero que se aplica es, en general, este pequeño instrumento es una pequeña encuesta en donde se chequea si la persona tiene tos y expectoración por más de 2 semanas. Si la respuesta es positiva, o sea, refiere que sí tiene tos o expectoración por más de 2 semanas, vamos a pasar a las siguientes preguntas.
Si menciona que no tiene esta sintomatología, vamos a dejar hasta ahí nuestra averiguación. ¿Pertenece a algún grupo vulnerable para tuberculosis? Los grupos vulnerables son aquellos que acabamos de mencionar y los pueden encontrar en esta zona, que es la parte de abajo del instrumento. ¿Ha presentado fiebre durante el último tiempo? ¿Ha presentado baja de peso durante el último tiempo? ¿Ha presentado sudoración nocturna durante el último tiempo? ¿O ha presentado hemoptisis o tos con sangre? Aplique este instrumento en contexto de consulta, controles, EMPA, retiro de fármacos o alimentos, hospitalización u otras actividades sanitarias. Si la pregunta 1 es positiva o alguna de las siguientes también, de la letra A la letra E, debe solicitar el examen de esputo GeneXpert para pesquisa de tuberculosis. Inmediatamente 2 muestras. Explique claramente a la persona cómo expectorar. La toma de muestra para la tuberculosis se va a realizar en este tipo de frasco, que es el que pueden visualizar aquí, entregando 2 frasquitos a la persona y explicando que debe expectorar, eliminar por lo menos una cantidad de 1,5 a 2 ml en cada uno de los frascos con secreciones de esputo a nivel pulmonar. Qué importante explicarle bien a la persona que debe respirar por lo menos unas 2 o 3 veces, facilitar la tos para que permita eliminar este esputo. Una vez que esté listo, lo va a recepcionar, lo debe sellar adecuadamente y debe colocar la información correspondiente al nombre, al root, claramente en esta zona del frasco. Visualizar si efectivamente cómo es la calidad de la muestra, ya que a veces los pacientes entregan el frasco vacío y esto se manda de todas maneras a procesar al laboratorio, y lo cual no corresponde y la muestra se tiene que rechazar porque viene vacío. También es importante asegurar que el lugar donde lo realice la persona sea un lugar abierto, ojalá con un biombo que le permita tener privacidad. Nosotros facilitamos generalmente que sea, ojalá, en algún patio interior que tenga buena ventilación. Todo esto para disminuir el riesgo de transmisión de la tuberculosis si es que esta persona efectivamente tuviese una tuberculosis pulmonar activa. La muestra de preferencia se debe enviar 2 muestras de manera inmediata en un contenedor de boca ancha con una capacidad mínima de 3 ml con un cierre hermético con tapa rosca. El material plástico transparente resistente a quiebres. Ya no se requiere que el frasquito sea un frasquito cubierto o tapado de la luz, o estos frasquitos negros que probablemente algunos de ustedes conocían. Por eso menciona acá que no se debe cubrir el envase para protegerlo de la luz. El transporte de la muestra se deposita en un contenedor primario que corresponde en este caso al esputo que está en el frasco de tapa rosca. Luego se deposita en una bolsa transparente individual, la cual se anuda sobre la tapa del contenedor primario, tal cual como está aquí en la fotografía, y finalmente se introduce en una cajita. Estos 3 pasos constituyen el triple embalaje. La documentación asociada, es decir, la solicitud de investigación bacteriológica, debe ser transportada fuera del contenedor. Básicamente, que es la orden de donde se solicitó este test. La conservación de la muestra. Todas las muestras deben ser conservadas en refrigeración entre 4 y 8 grados Celsius o con unidades refrigerantes que le permitan ser procesados, ojalá antes de las 4 horas, que es el estándar que indica la normativa. Y es importante coordinar con el laboratorio para que lo pueda recibir. Refrigerar para evitar la proliferación de microbiota asociada a la muestra si es que no vamos a poder cumplir con este estándar de 4 horas. Para el diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis, actualmente tenemos la disponibilidad en nuestro servicio de pruebas moleculares o PCR para tuberculosis, que es la marca comercial, se llama GeneXpert. Se realiza cultivo para evaluar la viabilidad de estos micobacterias, y la baciloscopía ya está en desuso para el diagnóstico de la tuberculosis activa. Solamente la utilizamos en aquellos casos que han abandonado tratamiento y para aquellos pacientes que ya están en tratamiento y que tengan que tener un control bacteriológico mensual mientras están en tratamiento.
¿Cuál es la ventaja de la prueba GeneXpert? Es de diagnóstico inicial, nos permite rapidez, ya que el procesamiento de la muestra se demora 2 horas. La semi-cuantificación, básicamente, si estamos hablando de trazas, baja, mediana o alta carga, y además nos entrega la sensibilidad a los fármacos, en este caso la rifampicina y la isoniazida, que permite definir si hay sensibilidad a los fármacos o eventual resistencia. El cultivo como gold standard, hay que tener en cuenta que la fotografía es el cultivo sólido, que antiguamente se demoraba hasta 42 días, y el actual se demora, que es el cultivo líquido, 20 días en tener el resultado. Se debe contar con cultivo para realizar las pruebas fenotípicas e identificación por parte del ISP, y que finalmente confirman desde el punto de vista nos dan confirmación bacteriológica. Y la baciloscopía, que insisto ya está en desuso para lo que es el diagnóstico inicial de un caso con sospecha o caso presuntivo de tuberculosis, permite evaluar si es necesario mantener el aislamiento y no utilizar actualmente como diagnóstico. Una vez que el informe de laboratorio nos llega desde el punto de vista de la bacteriología, estamos en este caso presuntivo, que pasa a tener un diagnóstico positivo para tuberculosis, es vital que el profesional médico realice la notificación en el sistema de Epivigila. Una vez recibida la confirmación bacteriológica, se debe realizar la notificación obligatoria en este portal o plataforma disponible por el médico tratante. De lo que es la definición de caso para tuberculosis, está definida de la siguiente forma. Un caso de tuberculosis confirmado bacteriológicamente es aquel que cuenta con una muestra biológica positiva para el complejo M tuberculosis, ya sea por baciloscopía, en este caso lo menciona porque existen todavía servicios del país que mantienen este medio para poder hacer el diagnóstico a medida que gestionan la compra justamente de estas PCR para tuberculosis, cultivo o pruebas de biología molecular en el uso por el programa de tuberculosis. Importante que el diagnóstico por clínica debe ser realizado por el especialista o referente clínico del programa, y para lo cual es importante que nos puedan derivar. Por ello que facilitamos en esta presentación nuestro correo electrónico para generar el nexo y el enlace hacia el programa. Solicitud de la administración de tratamiento. Principalmente los establecimientos de atención primaria van a estar solicitando la administración del tratamiento directamente supervisada, ya que esta es la lógica del programa, en feriados o algún tipo de contingencia. Para ello es importante que el personal que trabaja en estos dispositivos de urgencia conozca que el tratamiento para la tuberculosis es a través de fármacos asociados y también por un tiempo prolongado. Desde el punto de vista operativo, el tratamiento siempre debe ser estrictamente supervisado, o sea, el personal debe chequear que efectivamente el paciente degluta el tratamiento, jamás debe ser fraccionado por horarios, sino que la dosis de tratamiento se administra toda junta una vez al día, idealmente en las mañanas. No administrarlo con alimentos o lácteos, ya que disminuye la absorción, y debe registrarse en el tarjetón de tuberculosis de manera obligatoria. Para ello, los establecimientos que derivan para administrar el tratamiento de manera excepcional a los dispositivos deben enviar la información del paciente para que el establecimiento tenga la claridad y también tenga los fármacos disponibles para administrar el tratamiento. Además de hacer el registro en la hoja DAO, debe hacer el registro en este tarjetón que es enviado vía correo electrónico, con las iniciales de quien administra. El tratamiento consta de 2 fases, una fase inicial intensiva con 4 fármacos que son la isoniazida, rifampicina, pirazinamida, tambutor, y una fase de continuación con
solamente isoniazida y rifampicina. La primera fase dura aproximadamente 10 semanas y la segunda fase dura aproximadamente 16 semanas. Hay que tener en cuenta que este es el tratamiento estándar y podemos tener algunas modificaciones en relación si es que el paciente tiene diagnósticos o enfermedades concomitantes como problemas del punto de vista renal o hepático, va a tener un tratamiento ajustado, o si tiene algún tipo de resistencia o monoresistencia, va a tener utilización de otros fármacos, o por ejemplo si tiene VIH o tuberculosis del sistema nervioso central o tuberculosis extrapulmonar, por ejemplo de tipo ósea, va a tener que recibir un tratamiento por lo menos de 9 meses en total. Por lo tanto, la fase de continuación no van a ser 16 semanas, sino que van a ser 28 semanas. Este es el tarjetón actual de acuerdo a la normativa del programa de tuberculosis. Esta es la forma en que debe ser registrado este tarjetón. Aquí tenemos el mes, el año y las iniciales de quien administró esta dosis. Si el paciente no asiste a tomar tratamiento, se deja en blanco. Y una vez que completamos el mes correspondiente, se debe registrar la cantidad de dosis recibida en esta parte versus la cantidad de dosis que debería haber recibido durante ese mes. Y el esquema de tratamiento debe estar muy claro. El peso es mensual y se hace un total de dosis recibidas, entendiendo que debe completar la primera fase y posterior a eso debe completar la segunda fase. Algunos aspectos claves de qué no hacer en el registro. Por ejemplo, si el tratamiento fue excepcionalmente administrado en el SAPU, Servicio de Urgencia, SAR o SUR, no debe colocarse SAPU, SAR, SUR, Urgencia dentro del registro del tratamiento del paciente en el tarjetón, ya que lo normado es que vayan las iniciales del personal de salud que está administrando y en la parte de observaciones mencione que tal día tanto, fue administrado en este dispositivo de atención de urgencia a nivel primario, por ejemplo. Lo correcto es escribir la inicial de nombre sobre la línea que corresponde administrar. Si el paciente no asiste, se deja en blanco. El día sábado y domingo se pintan en rojo. En asistencia total del mes se coloca lo administrado versus lo programado del mes. En el cuadro pequeño, en el conteo total de inicio de tratamiento, el total recibido. Debe diferenciar la fase de inicio de la fase de continuación. En las observaciones colocar la fecha de cambio de fase. En el esquema de tratamiento lo que el paciente está recibiendo. Y el peso es mensual. Aspectos claves de la mirada de farmacia son varios. Por ejemplo, uno de ellos es el registro de lo dispensado como una forma de control en un proceso clave crítico, para lo cual es relevante incorporar siempre al químico farmacéutico si es que tienen dudas al respecto. Esto es lo que se le insta a los equipos de tuberculosis de los diferentes establecimientos y se lo mencionamos en esta pequeña clase para que ustedes estén claros cómo es el trabajo que se desarrolla. ¿Cómo debería visualizarse un registro de manera correcta? Como este. Observamos el mes, el año, las iniciales de quien administró, el día sábado, domingo, que en este caso no se administra el tratamiento, y si es que el paciente no asistió, se deja en blanco. Está claramente identificado qué es lo que está recibiendo el paciente, el peso y alguna observación que se haya realizado. Tuberculosis IAS. De las medidas de control de infecciones o transmisión de infecciones asociadas a la atención de salud es importante. Por ejemplo, las medidas de control de infecciones operan en distintos niveles del proceso de transmisión del M-tuberculosis y vamos a encontrar las medidas administrativas, las medidas de control ambiental y las medidas de protección individual. Dentro de las administrativas tenemos que tener la claridad que estas van dirigidas a reducir la exposición del trabajador y los pacientes, están destinadas a lograr el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno y eficaz en todo caso de tuberculosis pulmonar. Por lo tanto, si ustedes se ven enfrentados a una persona que está consultando, que está con abundante tos y expectoración por más de 2 semanas, aplicar el mini-TB, chequear si ha bajado de peso o si ha tenido fiebre o si ha tenido tos con sangre, sudoración nocturna o fiebre, perdón, ya lo había mencionado, tomar muestra para PCR de tuberculosis, ya que el paciente entra bajo la lógica de caso presuntivo de tuberculosis.
Medidas del control ambiental buscan reducir la concentración de partículas infecciosas y tienen que ver con la importancia de la ventilación y de la atención oportuna de un paciente que está tosiendo en nuestra sala de espera. Medidas de protección individual, su función es proteger al personal de salud en las áreas donde se concentran los aerosoles, que no pueden ser reducidos, y se incluyen las medidas, por ejemplo, el uso de protección personal, como vemos en esta fotografía en donde el personal de salud está evaluando a un paciente con tuberculosis o posible tuberculosis, el paciente está con una mascarilla quirúrgica y el personal está con una N95, que es un filtro que filtra más del 95% de partículas que están respirando la persona, y con ello disminuimos la cantidad de aerosoles con micobacterias viables que puedan estar en este ambiente para proteger al personal de salud que lo está atendiendo. Les comparto también, tenemos un canal de YouTube con varias de las capacitaciones e inducciones que realizamos, diferentes temas en relación al programa, que pueden visitar libremente. Lo ideal es que puedan completar también las evaluaciones y con ello chequear los conocimientos. Todos los documentos mencionados en esta norma están en los links que presento acá y ojalá pueda responder el siguiente test para chequear sus conocimientos adquiridos durante esta presentación.